Muy bien, vamos a entrar entonces a estudiar el Salmo capítulo número 42. Este salmo es quizá uno de los más conocidos dentro de todo el Salterio, es uno de los más famosos por la forma en la que está escrito, por lo que dice, por lo que representa también. Pero antes de empezar a estudiar vamos a hacer la oración que siempre acostumbramos a hacer y es pedirle a Dios que nos dé entendimiento, que abra nuestro corazón a su palabra y que podamos poner por obra lo que Él nos enseñe. Amén. Señor Dios Todopoderoso, en esta hora te damos gracias porque tú nos das esta bonita oportunidad de estudiar tu palabra. Gracias porque tú nos hablas, gracias porque tú vienes para alentarnos a través de esta palabra, para darnos vida, para darnos nuevamente fuerzas. Oro por las personas que siempre nos están acompañando, desde los diferentes países, desde las diferentes comunidades religiosas, desde los diferentes lugares donde nos encuentren o donde nos estén viendo. Oro por ellos para que esta palabra sea tocando sus corazones, sus mentes y que hagas la obra que tú debes y sabes hacer en nuestra vida. En el nombre de Jesús de Nazaret damos inicio el día de hoy a esta enseñanza. Amén. Muy bien. El Salmo capítulo 42 tiene por título Mi alma tiene sed de Dios. De eso va a hablar el Salmo. Mi alma, el nefesh en el hebreo, tiene sed ¿de quién? De Dios. Eso no lo podemos olvidar. Mi alma tiene sed de Dios. Al músico principal, másquil de los hijos de Coré. Muy bien. Vamos a poner cuidado en lo que dice aquí. Obviamente debía ser llevado al músico de turno, pero cuando dice másquil, esta palabra másquil en el hebreo se traduce como masquil, con K y con tilde. Y este masquil lo que quiere decir es que es un salmo instructivo o un salmo de enseñanza. Era una enseñanza la que se debía dar a través de este salmo. Y se le va a atribuir la procedencia a los hijos de Coré o a los descendientes de Coré. Posiblemente no era tanto como que hubiese sido David quien lo haya escrito, aunque cuando lo leemos, cuando lo estudiamos, como que inmediatamente pensamos es quién fue, que fue David el escritor, y bueno, tampoco nos cerramos a la posibilidad de que David haya representado algo dentro de este salmo. Amén. No quiero tampoco como cerrarme para decir, no, es así, punto, no. Pero el salmo dice de entrada que se le da como la procedencia a los hijos de Coré. ¿Quién era Coré? Esa va a ser la tarea que les voy a dejar a ustedes. Por favor, investiguen quién era Coré. Este Salmo 42 es la ferviente oración. Escuchen esto. Es una oración muy sentida de una persona que se encuentra lejos del templo de Jerusalén. Esta expresión o este poema sale de lo profundo de ese ser, de ese corazón que anhela nuevamente volver a habitar este lugar. Se siente triste porque no está cerca de la presencia de Dios. Recordemos que para ellos el templo era una representación física de la presencia de Dios que moraba en medio de ellos. Entonces, al estar alejado del templo era como decir, estoy alejado de la presencia de Dios. Hoy nosotros ya no asumimos esa postura, ya no creemos que solamente la presencia de Dios se mueve dentro de las cuatro paredes de nuestro lugar de reunión, no, porque el templo ya no es ese, sino que la Biblia dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo, es decir, Él habita en nuestro corazón. Queremos es que Él esté dentro de nuestro ser, amén, y que esa presencia de Dios nunca se vaya de nuestra vida. Ahora sí, entremos a analizar entonces línea por línea. Versículo número 1 dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Cuando dice que como el ciervo está haciendo alusión o está usando una metáfora más bien o una representación de estos animales, de estos ciervos que bramaban por las corrientes de las aguas, que gemían, ese bramar es que gemían, había un sufrimiento en ellos por encontrar el agua para saciar su sed. Recordemos que para todo ser vivo el agua es indispensable. ¿Y es indispensable para qué? Para tener una vida saludable. Esa es la imagen que él va a usar, el salmista va a usar esta imagen para representar su desesperación por la presencia de Dios. Así como el ciervo brama por esas corrientes o gime por esas corrientes de aguas, asimismo clama por ti, oh Dios, el alma mía. De esa misma manera es como yo tengo sed de ti. Tengo una sed y un deseo por estar cerca de tu presencia. Recordemos que estas son las palabras de una persona, vuelvo y lo digo, que está retirada o que está lejos del lugar de reunión o del lugar de adoración que era el templo. Por eso lo dice.
Versículo número 2. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Aquí dice, mi alma tiene sed de Dios. El nefesh, mi ser completo tiene sed, y es una sed que no es física, sino que es del alma. ¿Y es una sed de quién? De Dios. Pero él va a decir algo muy claro, no es cualquier Dios, no es cualquier Elohim, no, es el Dios vivo, el Dios que está vivo, el Dios que se mueve, el Dios que interactúa con sus hijos, el Dios que escucha el clamor de su pueblo y contesta la oración de ellos. Aquí como que está haciendo un contraste entre lo que la gente normalmente creía de sus dioses paganos muertos y va a decir él, aunque ellos clamen a esos dioses que no tienen vida, que no contestan, yo seguiré clamando al único Dios que está vivo, al Dios todopoderoso, al Dios que me escucha, al Dios que me responde. Qué bueno poder entender eso. Nosotros no tenemos un Dios muerto. Y si alguno de pronto considera que su Dios está muerto, pues tiene que buscar entonces la verdadera fuente, porque el único Dios verdadero, el cual recibe la adoración de todos nosotros, es el que está vivo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? A ver, escriban por aquí en la caja de comentarios si lo creen, si consideran que nuestro Dios está vivo. Y él termina entonces el versículo 2 haciendo una pregunta. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Cuándo será el día en que pueda regresar a presentarme delante de mi Dios? ¿Cuándo será que voy a estar de nuevo en su casa? ¿Cuándo voy a estar de regreso en su hogar? Yo quiero estar cerca de él, yo quiero habitar cerca de él. Es lo que David, o perdón, el salmista, porque cuando hablo del salmista no me refiero especialmente a David, sino al escritor de este salmo. Me disculpan ahí. Muy bien, versículo número 3, subo un poco más la Biblia. Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Aquí lo que va a decir el versículo número 3 es que en lugar de comida, él tenía llanto, tenía lamento, y que se la pasaba llorando día y noche. Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. ¿Sí ven? Está en un estado de aflicción constante, llora todo el tiempo, tanto de día como de noche. Es decir, hay una depresión en él tremenda. Se siente atribulado. Mientras él se siente así, están aquí los opositores. Mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Está hablando de los enemigos, que de alguna manera se están burlando. Mientras él llora, sus enemigos se burlan, se ríen, están allí como con un cierto tono sarcástico preguntándole, ¿dónde está su Dios? Parece que lo ha abandonado. Y pues obviamente, frente a esa pregunta, él va a sentirse triste, porque de alguna forma como que sintiera que la presencia de Dios no la tiene cerca, y por esa razón entonces va a llorar. Y antes de continuar con el estudio bíblico del día de hoy, quiero recordarles que ya hicimos el lanzamiento de nuestro primer ebook o de nuestro primer libro digital para que tú lo disfrutes, para que tú también lo puedas adquirir. Y una vez termine la enseñanza vas a encontrar el enlace aquí en la caja de comentarios. Solo te voy a pedir una cosa y es que consigas un cuaderno y un lápiz para que cuando te sientes a leer la guía estés allí siempre escribiendo, apuntando, haciendo pues tus propias anotaciones de lo que vas leyendo. Y una vez termines el estudio, que se supone que debe ser un estudio de más o menos unos 30 días, porque son 30 capítulos que se van a estudiar, por día vas a estudiar un capítulo. Entonces, una vez termines, por favor, ven a este canal, dirígete a uno de los videos donde encuentres la enseñanza y déjanos un comentario y nos dices qué te pareció el estudio que ya has realizado. Te invito pues para que adquieras este material lo más pronto posible porque tenemos una promoción. Y es que las primeras 200 personas que nos compren el ebook, a ustedes el precio se les va a hacer un poco más económico. Son 187 páginas, si no estoy mal, aproximadamente 187 páginas de estudio bíblico de los primeros capítulos, del capítulo 1 al capítulo número 30. Después de decir esto, ahora sí, continuemos con la enseñanza del día de hoy. Versículo número 4. Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de mi Dios, hasta la casa de Dios, perdón, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Este versículo número 4 lo que quiere decir es que él traía a su memoria los tiempos pasados cuando adoraba libremente en el templo junto con otros creyentes. Esos recuerdos como que lo van a marcar y hace un contraste entre la situación que él vive actualmente, que es una situación de soledad y de aflicción, con el tiempo que él atravesó antiguamente, el tiempo de la adoración. Y entonces
Él dice, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios. Esta frase dice algo bien interesante. Cómo yo fui con la multitud es, estaba unido a ellos, no estaba separado. Yo estaba junto con la multitud. Y dice él, y la conduje hasta la casa de Dios. Ojo con esto. Puede ser que la referencia sea literal, o sea, que la condujo hasta la casa de Dios, puede ser que sea algo literal de que él los llevaba o los guiaba por una senda hasta llegar al templo. Pero también puede ser que no está hablando tanto de la manera literal, sino que esté diciendo que cuando habla de que los condujo hasta la casa de Dios, es que los guiaba hasta la misma presencia de Dios a través del cántico, a través de la adoración. ¿Por qué digo esto? Porque la siguiente frase dice, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Es decir, había alabanza, había júbilo, había alegría. Mientras estos llegaban, había un momento como de mucho júbilo, de regocijo, y que seguramente podían sentir la presencia de Dios. Entonces esta frase puede tener esos dos significados. Uno, el significado de llevarlo literalmente por un camino, por una senda, hasta llegar al templo. O dos, el de simplemente decir, los estoy llevando a través de lo espiritual, a través de nuestro júbilo y la alabanza, llevándolos a que experimenten o a que sientan también la presencia de Dios. Que eso es lo que de alguna manera hacemos los ministros de alabanza, los que interpretamos un instrumento, los que cantamos en una congregación. Hacemos que nuestra alabanza sirva como un puente, como un instrumento usado por Dios para que el pueblo reciba y sienta también la presencia del Señor. Amén. Versículo número 5, y aquí empiezan las famosas frases, o más bien las famosas preguntas de este salmo. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mía. ¿Por qué te abates? La palabra abatir aquí, en el hebreo, esta palabra lo que traduce es que se sentía de alguna manera en depresión, está supremamente deprimido. ¿Y por qué te turbas? Dice, y te turbas dentro de mí. La palabra turbar aquí en el hebreo es jamá, ese turbar, y el jamá quiere decir gemir o hacer un ruido fuerte o hacer alboroto. En otras palabras, ese desespero que él tiene por la presencia de Dios como que lo lleva a tomar esa actitud como de estar gimiendo. Y recordemos que él al inicio está haciendo la comparación de un ciervo que está bramando por las corrientes de las aguas. Es decir, todo el salmo como que él de alguna manera interpreta ese papel de decir, yo también me siento así, estoy gimiendo, estoy bramando. ¿Y por qué gimes dentro de mí? Espera en Dios. Esta espera es, sé paciente, confía en el Señor, porque aún he de alabarle, porque todavía hay tiempo para que me pueda gozar en su presencia. Hoy estoy sufriendo, sí, hoy estoy pasando esta adversidad, hoy estoy en la crisis, pero esta crisis no va a durar para siempre, este problema no va a durar para siempre, este momento difícil también va a pasar. Si tú el día de hoy estás atravesando un momento difícil, recuerda esto. Esto que estás viviendo, esto que estás experimentando en tu vida, va a llegar un momento en que va a tener que pasar. Confía en Dios, espera en Dios, dice él, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. La palabra salvación viene del hebreo Yeshua, que quiere decir salvador, libertador o el que salva. Y Dios mío, entonces va a decir, Dios es mi salvación, en Él puedo confiar porque Él es el que me da la salvación. Versículo número 6. Dios mío, mi alma está batida en mí, me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas, desde el monte de Mizar. Dios mío, reconoce pues el señorío de Dios en su vida. Mi nefesh, mi alma está abatida, vuelve y repite la misma palabra de arriba. Estoy abatido. Me acordaré, haré memoria por tanto de ti desde la tierra del Jordán. Aquí lo que está hablando es, o más bien va a hacer referencia al lugar por donde desciende este famoso río Jordán. El mismo río que unos siglos después iba a ser usado para que Jesús fuera bautizado en él. Justo en ese lugar, él hace memoria del Señor, allí, por ese lugar donde desciende el río, él como que hace memoria, se sienta a hacer memoria del Señor. Esta referencia se va a repetir tiempo después cuando el pueblo es llevado cautivo a Babilonia y se sientan junto a los ríos de Babilonia a llorar, a recordar los tiempos donde ellos podían alabar a Dios con libertad. Y los que los habían llevado cautivos, dice el Salmo, que les pedían que cantasen cántico de esos que cantaban en Sión.
y ellos decían, ¿cómo cantaremos cántico a Jehová en tierra de extraños? Entonces era como muy común sentarse tal vez cerca de las orillas de los ríos a meditar en Dios, a meditar en todas las cosas que él había hecho. Y también dice él en la siguiente frase, y de los hermonitas, desde el monte de Mizar. Los hermonitas este es un gentilicio que recibían los que habitaban el monte Hermón. Para los que no saben qué era el monte Hermón, por favor busquen en la Biblia qué era el monte Hermón y qué había sucedido allí. Desde los hermonitas hasta el monte de Mizar. Esta palabra monte de Mizar, este Mizar especialmente, en el hebreo es colina, pero una colina pequeña. Entonces va siendo como una referencia a un punto, nomás a un punto físico. Desde el extremo, porque este Hermón es hablar como el extremo, desde el lado, digamos, donde termina el territorio de Israel. Es más o menos lo que le está diciendo. En todo ese territorio yo quiero meditar, en toda esa geografía quiero meditar en ti, me acordaré de ti, dice él, el salmista dice eso. Versículo número 7. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Bueno, esta referencia de un abismo a otro abismo, allí lo que va a decir el salmista es simplemente va a describir su aflicción como un torrente abrumador que lo cubre por completo. Eso es. Cuando habla de un abismo se refiere a las aguas profundas o al caos, que simboliza ¿qué? Simboliza el sufrimiento, simboliza la grandeza de ese dolor que él siente. Y cuando dice que un abismo llama a otro, lo que está diciendo es que es interminable. Es decir, llega este, pero luego pasa otro, y luego llega otro, y luego como que se encajará en otro problema, en otra aflicción, en otro momento difícil. Como que no hay digamos, como si no sintiera que hay como una salida, como un término fijo, sino que constantemente está como en la aflicción. Eso es lo que quiere decir un abismo llama a otro. Y cuando habla de a la voz de tus cascadas es por orden de quién, por orden del Señor, porque su voz salió y entonces esto es lo que está sucediendo en mi vida. Y dice que todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Se siente como envuelto en medio de esas ondas y de esas olas que lo ahogan, que se agigantan y que lo envuelven. Si usted alguna vez ha ido al mar, se ha metido a esas olas que son así un poco grandes, se va a dar cuenta que por más fuerza que usted tenga, la ola siempre va a terminar venciéndolo y termina envolviéndolo y lo saca. Y bueno, eso es algo tremendo. Versículo número 8 dice, pero de día mandará Jehová su misericordia. Este pero de día está hablando del tiempo bueno. En el tiempo bueno el Señor mandará su misericordia. En el tiempo agradable Él mandará su misericordia. Pero en la siguiente frase, vamos a subir la Biblia para mirar lo que dice allí. Y en la siguiente frase dice, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. En la primera frase, en la primera línea del versículo decía que de día Él iba a enviar su misericordia en el tiempo bueno, pero en la noche, ¿que representa qué? Que representa esa crisis, esa oscuridad, ese dolor, dice que en vez de un lamento va a haber un cántico. Qué bueno que pudiésemos aprender eso. Que cuando llegue el problema, que cuando llegue la aflicción, quizá no nos quejemos tanto, sino todo lo contrario, que haya un cántico de reconocimiento a Dios, de alabanza, de agradecimiento, que Dios tiene poder para orar en todas las situaciones de nuestra vida. Y mi oración al Dios de mi vida. Esto de que mi oración es, voy a elevar mi clamor al Señor, al que me dio la vida, al que me escucha. Voy a hablar con Él para que Él tenga cuidado de lo que voy a decirle. Versículo número 9. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Diré a Dios, ¿en qué? En la oración que Él viene haciendo. Le va a decir, tú eres mi roca. La roca es lo estable, lo que no se mueve, lo que es seguro. Y ante esto Él dice, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué me has sacado de tu memoria? ¿Te has olvidado de mí? ¿Y por qué andaré yo enlutado por la opresión de mis enemigos o del enemigo? La palabra aquí, el enlutado, es en oscuridad, el que anda de alguna forma como en tinieblas, como que se siente como abrumado por la tiniebla, por la oscuridad. ¿Por qué andaré yo así en tristeza, por la opresión, por la maldad de los enemigos? ¿Por qué andaré de esa manera? Versículo 10. Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? Como quien hiere mis huesos. Aquí va a decir
estoy sintiendo hasta un dolor físico de tanta afrenta, de tanto problema, de tanto dolor, de tanta maldad, de todo lo que me hace mi enemigo, ya como que lo siento en mi propio cuerpo. Mis enemigos me afrentan, me causan dolor, me causan tristeza y me dicen cada día, se burlan de mí, preguntándome, ¿dónde está tu Dios? Este es un lenguaje sarcástico. Cuando él dice, ¿dónde está tu Dios? Es un sarcasmo. ¿De quiénes? De los enemigos. ¿Dónde está su Dios? No, pues que su Dios es muy bueno, no que su Dios es sanador, no que su Dios, que es lo mismo que nos sucede a nosotros. Muchas veces cuando nos tenemos que enfrentar a situaciones similares, hay gente que nos inmediatamente se burlan, nos preguntan, bueno, ¿y dónde está Dios en este momento? ¿Por qué Dios no lo guardó? ¿Por qué Dios no hizo esto o aquello? Y así algunos hablan, pero a pesar de todo hay que reconocer que Dios sigue allí a nuestro lado. Y va a terminar el Salmo diciendo, ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. ¿Por qué te abates? Vuelve a usar la misma palabra del principio. ¿Por qué permites que haya esta aflicción? Oh alma mía, mi ser, ¿y por qué te turbas? ¿Por qué gimes? ¿Por qué estás bramando dentro de mí? Espera en Dios, confía en el Señor, refúgiate en Dios, sé paciente, porque aún he de alabarle, porque todavía tengo vida, y si tengo vida, todavía hay una oportunidad para glorificarlo y exaltarlo a Él. Salvación mía y Dios mío. ¿Sí ven? Mi Salvador y mi único Dios. Eso es lo que dice entonces el Salmo capítulo 42, que es lo que deberíamos de aprender nosotros, que cuando estemos en aflicción o cuando sintamos inclusive la ausencia de la presencia de Dios, busquemos cómo saciar esa sed del alma, esa sed del espíritu, esa sed interior que nos dice no puede ser llenada con ninguna otra cosa que no sea sino la presencia de Dios en nuestra vida. Y terminar reconociendo, hay que seguir esperando en Él, hay que seguir confiando en Él, a pesar de todo, a pesar de las luchas, a pesar de las realidades, a pesar de cantidad de cosas, hay que seguir confiando en el Señor. ¿Por qué? Porque Él es nuestra única salvación y Él es nuestro único Dios. Amén. ¿Qué les pareció el estudio del Salmo capítulo 42 el día de hoy? Por favor, déjenme en un comentario, escríbanme por acá. Y no se olviden de hacer la tarea que siempre les invito a hacer. Número 1, por favor, dejen un like, dejen por aquí una manito arriba. Número 2, dejen un comentario, compartan un comentario, escríbanos allí un saludo, no sé, envíenos algo que quieran compartir acerca de este salmo. Y número 3, por favor, compartan el video con sus familiares, con sus amigos, a través de sus redes sociales, WhatsApp, Facebook, bueno, en fin, compartan este estudio con otros para que otros también puedan ser bendecidos a través de la palabra. No es más por el día de hoy. Espero que el Señor Jesucristo me los bendiga, me los guarde, que tengan un excelente resto de día y nos vemos entonces en una próxima oportunidad. Bendiciones para todos. Chao, chao.